Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio, en este repositorio eh, fiscal, donde tendremos hoy una participación maravillosa que hoy nos acompaña el maestro Mario de la Huerta Portillo para hablarnos de un tema muy interesante que es la tutela efectiva judicial o la tutela judicial efectiva respecto de los plazos de la gestión de negocios y acreditamiento de personalidad, del desahogo de las pruebas periciales, de la audiencia de litis para juicios diversos dentro de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las causales de nulidades especiales previstas para todos los juicios. Quiero comentarles que el maestro Mario de la Huerta Portillo, el licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, de la UNAM, que además hizo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y en su desarrollo profesional inició en el servicio de administración tributaria y luego duró un espacio bastante prolongado de tiempo, que duró 22 años hasta el día 24 de febrero del 2020, del año 2020, dentro de la sala regional del Centro 1, es decir, él fue magistrado de la sala regional del Centro 1, ocupó varias veces la presidencia, así que, pues bueno, la visión que tiene el ex magistrado Mario, el magistrado Mario, como yo lo he conocido, siempre tuve el agrado de conocerlo en mi ejercicio profesional como litigante, y para darnos estos criterios que son muy importantes, muy interesantes. Así que bueno, les doy la bienvenida a esta nueva entrega del repositorio fiscal. Gracias, como siempre, a Tax Editores, y queremos darle la bienvenida, estimado maestro Mario de la Huerta. Gracias, buenas tardes. Yo soy el agradecido por la invitación a platicar algunas inquietudes sobre el procedimiento contencioso en relación precisamente con la tutela judicial efectiva que está prevista en el artículo 17 constitucional. Todo ello a raíz de una publicación de una tesis de jurisprudencia de un tribunal colegiado, curiosamente es de un tribunal colegiado y reciente, ya que se publicó en marzo de 2022, en el que hace referencia a una disposición de la ley de amparo, pero que se refiere a plazos, y creo que es aplicable también a los plazos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dice plazo de 8 días previsto en el artículo 117, párrafo segundo de la ley de amparo. Si aún no transcurre en su integridad, el juez de distrito no debe sobreseer en el juicio, ni siquiera con base en los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita. Y aquí lo que destaca el juez, el tribunal colegiado, es que los plazos deben transcurrir de manera completa. Y esto es, si tenemos un plazo en el caso del procedimiento contencioso administrativo de 30 días, es el plazo normal. Bueno, el demandante tiene 30 días para presentar su demanda. Y en este sentido me surgieron algunas inquietudes porque, digamos, ¿qué pasa si el demandante presenta su demanda en el día 9 del plazo de 30 días con el que cuenta y en esa demanda no expresa conceptos de impugnación? El artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
señala que cuando no se expresan conceptos de impugnación, se desechará por improcedente o es improcedente el juicio contencioso administrativo. Y también en el artículo 14 señala que si en la demanda no se expresan conceptos de impugnación, se desechará por improcedente la demanda. Entonces, si esa demanda se presentó el día 9, pues le quedan 21 días para poder presentar nuevos escritos. Incluso ya ha sido reconocido por el Poder Judicial de la Federación que se pueden presentar diferentes escritos mientras no concluya el plazo para presentar la demanda y que todos ellos forman parte de la demanda. Entonces estamos en el entendido de que a lo mejor el día 30, que es el último día de su plazo, pues se da cuenta el demandante de que no había incluido conceptos de impugnación en su demanda y entonces pues los va a presentar y, oh sorpresa, se da cuenta de que por ahí del día 22 se desechó por improcedente la demanda al no expresar conceptos de impugnación. Me parece que atendiendo precisamente a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 17 constitucional y al acceso a la justicia, que es también consagrado en el artículo 17 constitucional, pues tendría que esperar el juzgador a que vencieran los 30 días para que se respetara el plazo completo y no sobreseer antes, porque si no le está causando ya un agravio al demandante al desechar su demanda sin respetar el plazo. ¿Y qué le genera? Pues le genera un recurso de reclamación que tendrá que interponer en contra de ese desechamiento. Y todos sabemos que en la actualidad, pues las salas no están trabajando con la celeridad que se requeriría o que establece la ley. Y entonces quizá ese recurso de reclamación pues se vaya a resolver por ahí después de un mes, 2 meses, para saber cuál es el criterio de la sala. Quizás sea confirmar el desechamiento, indebidamente me parece, porque también hay que recordar que aunque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues viene por allá del 2006, desde 2006, aun cuando ya también como antecedente tenía el Código Fiscal de la Federación, porque lo que se hizo Ajá. fue traspasar muchas de las disposiciones del juicio contencioso regulado por el Código Fiscal a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, con toda esa antigüedad venimos arrastrando en este tipo de disposiciones. Pero en el 2011 se reforma nuestra Constitución y se establece la obligación de todos los juzgadores de aplicar el principio pro homine y aplicar todos los preceptos que establecen derechos fundamentales, como es el caso del artículo 17 constitucional, ¿no? Sí. Y este sería, digamos, el primer supuesto. Tengo otro, pero si quiere comentamos algo al respecto. Maestro, se fue como cascada todo los conceptos. Muy interesante. Si me permite, voy a referir un poquito el 17 constitucional, que es del que estamos partiendo, para luego ir aterrizando, porque usted me queda claro que trae todo el concepto, la tesis y todas las hipótesis jurídicas las trae muy hiladas, pero sería tal vez provechoso si las vamos platicando parte por parte para que pues las personas que amablemente nos ven o nos escuchan, pues les podamos aportar este nivel de conocimiento técnico fiscal que es lo que buscamos con con este programa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, establece conceptos muy interesantes, principios legales muy interesantes para el ejercicio de las acciones judiciales que pudiéramos entender o emprender. Nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Y aquí es cuando yo pienso que en México no podrían existir superhéroes como Superman, Batman,
ni ningún otro, porque pues estaría violentando de entrada este artículo, maestro Mario. Pero luego nos sigue diciendo en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y luego tiene un complemento que dice que el servicio sea gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Me voy a quedar hasta el segundo párrafo porque me parece que es exactamente del que estamos hablando. Es decir, que los tribunales tienen plazos y términos que fijan las leyes. Y en este caso, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como usted bien lo refería, nos dice que tenemos 30 días para interponer la demanda del juicio contencioso administrativo, que puede ser de nulidad, aunque no necesariamente todos los efectos son de nulidad. También ahorita a ver si nos platica, porque luego nos quedamos con esa idea que todos son nulidad, pero no, algunos otros efectos son vinculantes para que realicen un acto administrativo diverso, es decir, no solo un nulificante, sino, por ejemplo, conceder derechos como devolución de IVA a favor o devolución de impuestos a favor, o como declarar que hay un derecho a favor de un ciudadano, no voy a decir contribuyente en este caso, porque también estoy pensando en temas de derechos de propiedad industrial que también se ventilan en la sala especializada para derechos de propiedad industrial, pero que es parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, sí me parece un espacio muy importante para delimitar cuáles son primero los plazos. Usted ya mencionaba, tenemos 30 días, pero 30 días completos, es decir, yo presento una demanda el día 9 y me quedan 21 días hábiles que se cuentan conforme al calendario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa también. No se cuentan conforme a la ley de origen del acto administrativo que estemos llevando a este juicio de nulidad. Entonces, esta tutela efectiva, como usted la menciona, nos estaría permitiendo pensar que presentamos una demanda, a ver si lo entendí bien, maestro, presentamos una demanda y luego presentamos el alcance de la demanda o el complemento de la demanda o cómo podríamos hacerlo para quienes litigamos habitualmente, cómo podríamos materializar este derecho fundamental que reconoce este colegiado. Sí, yo creo que ahí, a manera de interpretación, los magistrados instructores tienen que entender precisamente que estamos hablando de un derecho fundamental, esto es, de un derecho humano, de un derecho particular, del particular, y que en todo momento debe respetarse. Entendemos que el artículo 17 dice que se deberá resolver en los plazos establecidos por la ley y que en los plazos que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso o la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a veces son muy cortos y le señalan que tienen que acordar dentro del término de 3 días o 5 días a más tardar. Y eso creo que crea un conflicto, porque, insisto, el primer punto es el derecho del demandante, que es de 30 días y que debe ser el que prevalezca sobre cualquier otro plazo que acorte ese plazo, ese derecho que tiene. Partiendo de ahí, entonces debemos resolver ese conflicto que le genera la legislación interna al juzgador y respetar la que establece por interpretación constitucional la ley al establecer el plazo de 30 días. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer? Pues efectivamente presentando diferentes escritos, relacionándolos con la demanda inicial. Quizá nos digan por ahí, en el caso que yo indiqué que ya no los habían desechado por improcedente,
que si yo presenté otro escrito, no me lo van a poder admitir como complemento de la demanda porque generaría otro nuevo juicio. Ujú, Ese es un problema del sistema del tribunal, no un problema del derecho del demandante, ¿sí? ujú, El demandante tiene derecho a presentar diversos escritos mientras tenga su derecho existente, porque si no, se le limitaría a un solo escrito y creo que no es la limitante que ha reconocido incluso el Poder Judicial de la Federación. Bueno, creo que yo soy más grande que todos los que nos pudieran ver aquí y que usted, desde luego. Pero cuando yo empezaba en otras áreas, se manejaba mucho el otro sí digo, no sé si lo recuerden, que era precisamente presentar escritos y diciendo otro sí digo en relación a tal escrito. Y era hacer manifestaciones que no se habían hecho en el primer escrito, pero que se entendían como que eran referentes a la demanda. Entonces, bueno, este es precisamente lo que pasa en esta situación. Tiene que respetarse la presentación de diferentes escritos mientras esté en el plazo que establece la ley para la presentación de la demanda o de la ampliación de la demanda y cualquier plazo que establezca, ¿no? Entonces, para respetar ese derecho. Y creo que debe estarse a esa situación. ¿Cómo lo tendría que resolver el magistrado instructor? Pues yo creo que acordando los diferentes escritos y señalando que pues todavía tiene vigente su plazo hasta tal fecha, para que no incurra en responsabilidad de no acordar los escritos en el término que le establece su ley, pero pues está atendiendo también al derecho fundamental del demandante. Ahora, podría también argumentarse, quizá, y no sé cómo, o si vaya para allá usted, que el esperar los 30 días implique que estamos atentando contra la expeditez y prontitud de la impartición de justicia, ujú. porque la ley dice que debe acordarse en el término de 5 días. Pues yo creo que la expeditez y prontitud, pues es más bien en función de los plazos que establece la ley, pero en beneficio del usuario, el beneficio del justiciable, y bueno, quizá genere una tardanza de que no se va a acordar al día 15, se presentó el día 9 y el día 15 ya se desechó por improcedente. Bueno, si se va a esperar hasta los 30 días, pudiera verse como una tardanza, sí, pero pues creo que no lo es porque ese es el plazo que le dio la ley para presentar una demanda, ¿no? Digo, antes eran 45 días, usted lo recordará. Sí, claro, claro, lo tengo bien presente. Esos 15 días es un abismo de tiempo que nos recortaron porque en materia contenciosa administrativa de carácter federal, como es la materia fiscal o la tributaria, en- cuando presentamos la demanda de nulidad, habitualmente de nulidad, pues tenemos que poner todos los conceptos, tenemos que poner todas las pruebas. Es decir, yo alguna vez le comentaba a alguna persona, cuando litigas fiscal, el día en que presentas tu demanda, ese día acabaste ya casi técnicamente con el asunto, a menos que haya una ampliación, a menos que haya pruebas por desahogar complicadas como periciales grafoscópicas o alguna otra, pero si no tienes este tema de ampliación de la demanda y desahogo de pruebas que no sean documentales, que casi todas son documentales, pues técnicamente ya casi terminaste el asunto hasta esperar el momento de alegatos. Es decir, toda la carne que tenemos para el asador tiene que quedar ya bien puesta y dispuesta el día en que presentamos la demanda. Esto representa una complicación extrema porque hay pruebas que no se pueden preparar en tan poquito tiempo. 30 días hábiles parecen muchos, pero no lo son cuando estás preparando una demanda para un juicio contencioso administrativo federal. Resultan sí poquitos días, ¿no? Por algunos asuntos de tal magnitud que no alcanzamos a preparar como quisiéramos este asunto. Entonces, aquellos 15 días que nos quitaron, que teníamos originalmente,
pues bueno, sí, sí los extrañamos. Este, Y, sí, pero bueno, hay otros temas que sí, estaba yo perdón, nada pensando. más que lo interrumpo en este sentido un Sí, poquito, que eso es también lo que ha pasado. Muchas ajá, de las reformas que se han hecho en materia contenciosa se han hecho pensando en cómo evitar rezagos en el tribunal, no tanto en cómo mejorar la participación del justiciable dentro del juicio. Porque ahorita, y esto se me acaba de ocurrir, eh, en el recurso de revocación se pueden anunciar pruebas ajá, y presentarse dentro de los 15 días siguientes, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿O ¿Qué perjudicaría que dentro de los 30 días, o sea, el plazo que tiene de 30 días para presentar la demanda, se anunciara que se van a presentar otras pruebas que no se pudieron obtener hasta el día 30 y que se le claro. diera precisamente ese plazo que ahora falta, ¿no? De esos 15 días. Claro, claro, y aquí ya estaría pensando en dos puntos importantes que todos están ahí plasmados en el artículo primero constitucional. Primero, cuando usted mencionaba hace un momento que las resoluciones deben favorecer al ciudadano, al hombre que solicitó, al hombre o la mujer, vaya, o sea, hombre Sí, como, sí, es hombre como concepto genérico, que solicitó el ejercicio pues de la acción de justicia, ¿no? Entonces, en este sentido, el tercer párrafo del primero constitucional nos dice que todas las resoluciones de todas las autoridades deben favorecer el ejercicio de los derechos humanos. Y en este caso me parece que sería muy aplicable. Por eso, resolver este tema de los 30 días completos me parecería que podría ir por ahí. Es decir, son todas las resoluciones respecto de todas las autoridades. En este caso, eh, el operador jurídico al que nos estamos refiriendo es precisamente la sala regional que corresponda o la sala superior, vaya, o sea, claro. sí, o la sala que corresponda al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, Adicional a esto, pensaba en esta partecita de los 15 días, porque igual el primero constitucional nos dice que los principios que rigen los derechos fundamentales, los derechos humanos, entre ellos tenemos el de progresividad. Es decir, cuando ya tenemos alcanzado un derecho, no nos lo pueden quitar, no lo pueden reducir. Y si teníamos 15 días para interponer la demanda, ahora tenemos 30, es decir, fue retrógrada esta eh, reforma porque nos quitaron 15 días de los 45 que teníamos, ¿sí? Y ahora nos dejan 30 días hábiles, que esos 15 días realmente eran importantes para el efecto de poder integrar la demanda. Quiero también pensar en esta parte de que la justicia será pronta y expedita y que además se busca la optimización en el ejercicio de todo el poder judicial, y lo voy a decir así, aunque sabemos la naturaleza tan sui generis de las salas. A ver si ahorita nos explica un poquito esa parte, maestro, porque esa naturaleza tan sui generis que tienen las salas es como interesante de entender y reconocer, pero pues también nos están quitando esta parte, ¿no? De los 15 días. Y por último, retomando los 30 días, ya pensando en el plazo que hoy tenemos, estoy pensando que cada día tiene 24 horas. Y esto lo digo específicamente porque en la sala, antes de que estuviéramos en el esquema de pandemia, cerraba a las 11:59 con 59 minutos, digo 59 segundos, perdón, y ahora, ya no hay ese eh, servicio de recepción de la demanda hasta el último minuto del día 30. ¿Cómo se solucionó este tema?
Bueno, pues al día siguiente vas entre 8:30 y 9:30 de la mañana, que es la primera hora donde abrió el tribunal, y se reconoce que es el día hábil anterior siguiente, ¿sí? Pues es como lo resolvieron, hay jurisprudencia amplia y vasta, que es como resuelven este tema. Entonces, creo que es importante mencionarlo porque no sé si alguien de quien nos está escuchando, alguno de nuestros escuchas, no lo traiga tan claro y que sepa que no es a las 3:30 o 3 de la tarde, ya creo que traigo una media hora ahí perdido, maestro, a qué horas cierra el tribunal, pero puede presentarla en el día, digamos, 31, que es una extensión del día 30, siempre y cuando sea la primera hora de esta demanda, que se le reconocerá como si hubiera sido el día 30, porque pues el efecto de la pandemia nos quitó ya el horario que teníamos extendido, un horario que se había ganado con base en derechos fundamentales y que ahora es pues muy particular. Digo, no se perdió el derecho, se modificó la mecánica de cómo ejercitarlo, ¿no? Sí, así es, y yo creo que esa jurisprudencia, precisamente eso fue lo que reconoció, ¿no? El plazo completo. Ajá. Los días son hasta que se acaban. Entonces, si no se presentó, no se pudo presentar, más bien, a la última hora del último día, pues se podrá presentar a la primera hora del siguiente día, para Ujú. que en todo caso goce del plazo completo, ¿sí? Aquí lo que quisiera mencionar, por lo que usted mencionaba de la naturaleza de las salas. Bueno, pues hay que recordar que el tribunal no es un tribunal que pertenezca al Poder Judicial de la Federación, sino que es un tribunal autónomo que ya tampoco es dependiente del Poder Ejecutivo Federal, como Ujú. luego se sigue argumentando, pero que precisamente esa naturaleza no lo hace diferente a un ente jurisdiccional, y eso lo ha reconocido el Poder Judicial de la Federación, que es un órgano con funciones jurisdiccionales, es decir, encargado de resolver controversias entre particulares y autoridades administrativas. Por ahí el artículo 73, la acción 29H, establece la existencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y señala precisamente que su tarea fundamental es resolver controversias entre particulares y administración pública, donde caben todas las autoridades administrativas, ¿no? Adicionalmente tiene por ahí la función sancionadora, pero esa es en materia de responsabilidades y es otro tipo de función. Pero, digamos, técnicamente es un tribunal que desarrolla funciones jurisdiccionales, o sea, funciones de tribunal. Y por tanto, pues le resultan aplicables precisamente todas estas disposiciones del artículo 17 constitucional. Sí, que es muy interesante reconocer esta naturaleza que yo le decía sui generis. En algún momento, en mi etapa de estudiante, un maestro me dijo, si no sabes cómo definir algo, tú di que es sui generis. Entonces, como, como sí me parece que tiene muchas vertientes el tribunal, que es muy interesante conocer cuáles son las funciones orgánicas específicas del tribunal, sí, sí me parece importante que lo resaltemos. Ahorita tocaba también el tema de responsabilidad de servidores públicos. Quizás en un futuro podría platicarnos este tema, porque es un esquema de control, el tema de servidores públicos, de la responsabilidad en la que puedan incurrir, o el Sistema Nacional Anticorrupción, es un esquema de control sobre las funciones de los servidores públicos, que cuando ya lo trasladamos al ejercicio de autoridades fiscales o de servidores públicos del orden fiscal, pues podemos entender que es un sistema de pesos y contrapesos que se le traslada al ciudadano. Me parece un ejercicio ciudadano muy importante este tema, que yo creo que en un programa posterior pues podríamos abordar Claro, con muy buenos dividendos para nuestros escuchas. Este, Magistrado, el tema em, que veníamos pensando desde
desde la presentación que hablamos de una tutela judicial efectiva, de los plazos que creo que más o menos la estamos aterrizando o la hemos aterrizado. Pero luego tenemos otros puntos que usted me había propuesto, que es la gestión de negocios y acreditamiento de la personalidad. Y ahí también creo que hay temas bien interesantes, como aquel que usted me comentaba, que qué pasa si la personalidad se le otorga al apoderado el mismo día en que presenta la demanda, ¿sí? Y algunas otras cuestiones. ¿Qué nos puede platicar al respecto, maestro? Sí, bueno, el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso dice que no se admitirá en ningún caso la gestión de negocios y Ujú. que quien promueva a nombre de otro tendrá que acreditar que la representación se le otorgó a más tardar el día de la fecha de presentación de la demanda. Por ahí también en el artículo 15 se dice que entre los anexos que se deben acompañar está el documento que acredite la personalidad. Si no se presenta, se requerirá para que lo reciba en 5 días y si no, se tendrá por no presentar la demanda. Pero me llevó a reflexionar precisamente el artículo 17 constitucional a para qué se tiene que acreditar la personalidad o por qué está regulado de esa manera el artículo 5. Creo yo que lo que busca el legislador es que sí se comparezca o se acuda al tribunal por por propio derecho o por conducto de un apoderado de un representante. Y en el caso de personas físicas, pues incluso dice la ley de protección del procedimiento contencioso administrativo que lo puede hacer inclusive acudiendo ante los propios funcionarios del tribunal a fin de que ante ellos se otorgue esa representación. Yo pienso que en ese caso lo que se pretende es que ante el tribunal se acredite la voluntad de una persona para que otro actúe a su nombre. ¿Qué pasa si se emite ese requerimiento para que quien no acredita actuar a nombre de otro, se le emite el requerimiento y dentro del plazo de los 5 días acude no solo quien presentó la demanda, sino el propio demandante que lo está autorizando para que actúe a su nombre y manifiesta ante el tribunal y señala, pues yo quiero que esta persona me represente en el juicio o que incluso presente un documento en el que ese día le otorgó el poder para actos de administración, para pleitos y cobranzas, y lo que sea, pero dado ese día posterior a la presentación de la demanda. Ajá. Creo que en este caso quedaría acreditada la voluntad de la persona que está actuando ante el tribunal, o ejerciendo su acción ante el tribunal en ejercicio de sus intereses conforme al artículo 17 constitucional, y no veo razón por la cual no se le dé acceso a esa impartición de justicia, es su derecho fundamental. ¿Sí? Ese formalismo de que el poder debe ser cuando menos de la fecha a más tardar de cuando presentó la demanda, y si no, pues se considerará gestión de negocios, pues creo que esa referencia del 5 primero se tendría que ligar con el artículo 15 que dice que se tendrá que hacer un requerimiento y solamente en el caso de que no se cumpla el requerimiento, se tendrá por no presentar la demanda, ¿no? Entonces, yo insisto, creo que válidamente el verdadero demandante puede acudir y decir, sí, yo quiero que esta persona sea mi representante ante este tribunal y no lo obliguen a presentar otra vez su demanda, siempre y cuando esté dentro de los 30 días, que es lo Claro. que se provoca con la consecuencia establecida en el artículo 15. Si no se cumple el requerimiento, se tendrá por no presentar la demanda.
Esto es, puede presentar otra si está dentro del plazo de 30 días, ¿sí? Pero vamos a suponer, ejemplo, si la demanda se presentó el día 28 y no se acreditó la personalidad, porque se considera que se actualiza el 5 y que le requieren, y le dan 5 días, y dentro de esos 5 días no se acredita en la forma, o sea, no se puede acreditar que con anterioridad o a más tarde del día 28 ya se le había dado ese poder, pues no va a poder acreditar la personalidad, pero dentro del plazo de esos 5 días, la persona física demandante y dice, sí, yo quiero que el señor Pedro Juárez, que el día 28 presentó la demanda, sea mi representante o mi apoderado en este juicio. Yo creo que sería válido, porque está manifestando su voluntad de que una persona actúe a su nombre, porque si lo dejamos a que se entiende por no presentar la demanda, pues ya nada más le quedarían 2 días y quién sabe Ujú, si alcance a presentar otra. Pero claro. si se cumple dentro del requerimiento, pues seguramente ya se fue al día 33, si hacemos cuentas, ¿sí? Y creo que esos 3 días, pues sí le son benéficos y lo que es más significativo es que queda la constancia de que es voluntad del demandante que otra persona actúe a su nombre. Y creo que se satisfaría toda la cuestión de interés jurídico y tendría acceso a un recurso efectivo, como incluso lo establece los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que eso es nada más ajustar, incluso no necesita reforma. Lo que es ajustar la interpretación a la Constitución, hacer una interpretación conforme, dirían por ahí los comentaristas de noticieros, el cómo sí, en contra del cómo sí y no el cómo no, ¿no? El Claro. cómo sí accedemos a la justicia. En ese caso, cómo ajustamos para que quede conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Creo que es más que nada interpretación, ¿no? Claro, en este sentido retomaríamos aquel tercer párrafo del artículo primero, que es una interpretación favoreciendo los derechos humanos y fundamentales del accionante, del demandante. Aquí me surge una duda en este mismo tenor. Los poderes em, deben ser registrados en el registro público de la propiedad de comercio, por lo menos los de sociedades mercantiles, ¿No? ¿sí? Em, y parecería que el registro le da efectos contra terceros. ¿Qué pasa aquí si el poder es emitido el mismo día en que se presenta la demanda para el representante legal, y luego, ¿qué pasaría con este registro? Porque parecería que el registro es un dato adicional que hemos reconocido eh, como que le da la autenticidad completa el registro, pero pues ya la voluntad esta de la que usted venía hablando, de que alguien me represente, de que sea mi abogado, advocatus es aquel que habla por otro, dice la etimología, de que alguien sea mi abogado, ya la había yo plasmado, porque pensaba yo que en materia laboral basta una carta poder, no es necesario un poder notarial. Entonces, creo yo que los requisitos en materia de justicia administrativa sí son más rigurosos. ¿Qué podríamos pensar ahí, maestro? Pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que digamos, es un requisito pues que se establece en una disposición que incluso no es la de procedimiento contencioso, precisamente es una disposición que puede estar en la ley mercantil, en la ley civil, pero que
tratándose del acceso a la justicia, que es lo que nos preocupa en términos del artículo 17 constitucional, Ajá. pues si hay precisamente una manifestación de la Asamblea que concede los poderes para que una persona actúe a su nombre, es volver al cómo sí. O sea, dar la forma o dar la interpretación que haga permisible la accesibilidad a la justicia, que es el derecho que se busca proteger. Entonces yo creo que en esos casos, pues mientras nadie objetara que se expresó esa voluntad en una asamblea, pues yo creo que tendría que darse por cierta o darse por admitida. Pero veo por dónde va. Seguramente si es un asunto fiscal, el SAT estaría por ahí que le faltó el registro, etcétera, ¿no? Yo creo que la interpretación conforme nos bastaría para dar acceso a esa demanda, ¿no? Excelente. Sí, y sí va por ahí. Es decir, cuando pensamos en litigio, pues pensamos en la contraparte, ¿no? Pensamos con quién vamos a contender en este caso. Entonces, esta contienda, pues tenemos que considerar varias situaciones, ¿no? Las circunstancias, y una de estas circunstancias es el tema de los poderes, que es muy, muy importante, muy interesante, de cómo llevamos a cabo esta representación, porque la gestión de negocios, como usted lo ha señalado previamente, no está permitida en materia fiscal, ¿no? Y el Código Fiscal nos pone esa restricción. Entonces, no nos permite llevar a cabo esta gestión de negocio. Eh, en los temas que tenemos previstos en este punto de una justicia o un acceso auténtico a la justicia administrativa, pues tendríamos que ver un tema primordial para el efecto demostrativo, que son las pruebas, ¿sí? Y entonces, la prueba pericial me parece siempre muy, muy importante. ¿Nos podría platicar cuáles son las pruebas más trascendentales, las periciales? Digo, yo traigo dos en mente, no quiero señalarlas, pero esta particularidad de lo que implica ofrecer y luego poder desahogar las pruebas periciales, me parece que es muy interesante, precisamente por lo técnico que es la materia administrativa y particularmente la tributaria o fiscal pues en el tribunal. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, creo que hay que retomar algo que dijo usted hace un rato. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no solo es sobre aspectos fiscales, hay otras materias que también se abordan y que muchas veces también pues, tienen cuestiones técnicas, ¿no? Ahorita me viene a la memoria, por ejemplo, la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es la que sustituyó a la de Metrología y Normalización. Se refiere a todo el procedimiento de elaboración de normas oficiales mexicanas, la existencia de estándares para efecto de las normas oficiales mexicanas. Y si hemos visto la publicación de alguna norma oficial mexicana, pues regulan procedimientos muy técnicos, ¿no? Ajá. Son cuestiones muy, muy técnicas. Yo recuerdo que había una hasta de cómo se elaboraban los biberones. Todo, todo está regulado en normas oficiales mexicanas. Y además, dentro de esta nueva ley de infraestructura de la calidad, hay entidades de acreditación que lo que hacen es elaborar una especie de auditorías para poder dar una autorización a unos laboratorios técnicos y otros entes que por ahí prevé esa ley. Entonces, con base en esa existencia de diferentes leyes, la de propiedad intelectual, pues ahí siempre casi hay periciales. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos para una pericial. Primero, reconocer el juzgador que necesita el auxilio de una persona especializada en el área que no es la jurídica. Estamos requiriendo resolver una cuestión no jurídica para emitir una resolución que sí va a tener efectos jurídicos. Entonces,
Creo que ese es el primer punto. Ahora, partiendo de esa base, mi propuesta era en el sentido de que había que trasladar el desahogo de las pruebas periciales a la forma en que se hace en el juicio de resolución exclusiva de fondo. En el juicio de resolución exclusiva de fondo se establece que con la demanda ya se debe exhibir el dictamen pericial y que el magistrado instructor tiene la facultad de analizar no solo la conveniencia del dictamen, sino la idoneidad del perito, ¿sí? Que son dos elementos que no necesariamente se visualizan en la forma que está regulada la pericial en el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable para todos los juicios que no son de resolución exclusiva de fondo. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que esa regulación me parece más adecuada y lo veo por algunas cuestiones penales. Me recordará por ahí un curso que tuvimos en donde se cuestiona a médicos, ¿no? Por ejemplo, pues usted es médico, sí, ¿cuántos dictámenes ha hecho? Bueno, pues muchos, pero en materia de hematología, ¿tiene experiencia? No, a lo mejor tiene experiencia en prótesis o qué sé yo, pero Ajá. o sea, la idoneidad del dictamen es importante, ¿no? O sea, el perito que hizo ese dictamen realmente tiene experiencia en esa área que va a dictaminar o no. Y qué tan necesario o qué tan idónea es la prueba que se está ofertando, porque creo que nos es muy conocido que para muchas cosas jurídicas se ofrecen periciales contables en materia fiscal. Vemos el cuestionario y pues vemos que realmente se está cuestionando cosas jurídicas para querer reforzar a través de una opinión de un contador la aplicación correcta de la ley. Creo que no sería idónea la prueba. Entonces, esas facultades del magistrado instructor las tiene muy claras en el juicio de resolución exclusiva de fondo. Y me parece que sería conveniente establecer ese tipo de desahogo de pericial para todos los juicios, para todos los juicios, sean sumarios o ordinarios. Y bueno, ¿en qué materias? Pues hay N materias que no caben en el juicio de resolución exclusiva de fondo, que es solo para materia fiscal, ¿no? Ajá. Sí, magistrado, muy interesante este punto, porque efectivamente el poder ya aportar una pericial, pues ya da una apariencia de buen derecho, ya nos da una apariencia de un sustento que luego queremos aportar, ¿no? Hasta que se va a desahogar la prueba pericial, que pues también tiene su procedimiento. Y esto retrasa desde mi punto de vista el desarrollo del tiempo para resolver un asunto. Entonces, sí creo que es interesante cómo podría replantearse la aportación de las pruebas periciales o de los dictámenes ya de los expertos, de los peritos, eh, para darle un sustento ya más férreo, ¿no? Porque vaya, lo más básico que ahorita se me ocurre, pues si hay una firma facsimilar, es decir, una firma que no es autógrafa, pues yo estaría yo acompañando mi peritaje, pues para demostrar que carece de este requisito esencial, ¿no? Que sea es la firma autógrafa o la firma electrónica del servidor público que emite el acto administrativo. Entonces, sí me parece que podría evolucionar un poquito la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, que como usted mencionaba hace un momento, pues antes era un apartado de la parte contenciosa del Código Fiscal que luego regulaba toda la materia administrativa, ¿no? Entonces, por eso, cuando lo derogan, la crean ya para un alcance más amplio, donde se regule toda la materia administrativa, Nada más, si me permite un comentario adicional, ¿sí? yo creo que también habrá que destacar la importancia de la junta de peritos, ¿sí? Porque, digamos, ahí la forma también como la trae regulada el juicio de resolución exclusiva de fondo me parece
más a de fondo. Si bien se deja a criterio del magistrado, conforme a lo que nos platicaba uno de los magistrados de esa sala, ellos lo han adoptado como algo que se lleva siempre, la Junta de Peritos, y creo que es partiendo de esa eh, premisa, ¿no? Se está admitiendo una pericial porque el juzgador admite que necesita el auxilio de un experto en otra área. Y aquí me voy, por ejemplo, a las disposiciones del 43 que dice, pues tendrá, o sea, puede existir que un perito no rinda su peritaje a tiempo, y el otro igual, y entonces nos quedamos sin peritos. Y como la ley dice que se resolverá con los que haya, pues si no hay nada y ya admitimos la pericial, una, o la desahogamos de oficio, como lo permiten las diligencias para mejor proveer, por ahí en el Ajá, artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, o el juez va a terminar resolviendo cosas que no conoce, claro. porque reconoce que necesitaba el auxilio de otro experto, ¿no? Entonces, se me hace ahí como desvirtuar la naturaleza de la pericial. Y bueno, pues yo creo que ese no sería lo correcto, pero pues, creo que se puede mejorar resolviendo la forma del juicio de resolución exclusiva de fondo. Claro, claro, sí, sí, sería retomar estos aspectos evolucionados, procedimentales del juicio eh, de resolución exclusiva de fondo, que me parecen pues sí muy interesantes. Eh, Bien, en cuanto a la audiencia de litis para otros juicios, es decir, para los que no son fiscales y tributarios, ¿qué nos puede comentar? Porque sí creo que tienen estas particularidades muy interesantes de conocer, que también pueden nutrir en nuestro criterio en el litigio fiscal o en el litigio tributario. Entonces, sí, me gustaría que nos aclara. También le platico, yo siempre hago la distinción entre tributario y fiscal. Sí, Tributario lo refiero como las obligaciones que tienen los contribuyentes em, y fiscal como las facultades que tiene el dueño de la canasta, porque fisco viene de canasta. Entonces, pues el dueño del ejercicio, de la recaudación, de la revisión, de la determinación y el cobro coactivo, pues entonces son facultades. Y esto me ha permitido tener una claridad cuando hacemos un planteamiento de una demanda. Es decir, si hacemos la parte contributiva, vemos la parte de obligaciones del contribuyente y si vemos la parte fiscal, vemos la parte de facultades de los servidores públicos. Y eso creo que nos ha permitido tener una claridad al momento de plantear conceptos de anulación, agravios o incluso conceptos de violación ya en el amparo. así es. Sí, ¿qué nos podría decir exactamente de esta audiencia de litis para juicios diversos, que no son Sí. solamente tributarios y fiscales? Volvemos a la situación de, por ejemplo, de esta materia de infraestructura para la calidad, donde está toda la normalización, todas las normas oficiales mexicanas, y, por ejemplo, la de propiedad intelectual, donde pues, bueno, también se admiten muchas cosas técnicas. Entonces, ahí mi duda es qué tan útil es el procedimiento del juicio ordinario que ha venido regulando la ley de procedimiento contencioso y que ha sufrido algunas modificaciones, porque se metió el juicio en línea o el juicio sumario, bueno, que no es el ordinario, pero qué tan útil es el procedimiento contencioso administrativo para todas las materias, que son muchas, y que no son precisamente las que corresponden a la materia tributaria o fiscal, ¿sí? Y que también se requiere de resoluciones de fondo, ¿no? Eh, Porque me parece que no sé a qué obedeció que solamente se estableciera el juicio de resolución exclusiva de fondo para los aspectos que vienen de contribuciones. Claro, Y se preveían tres salas y bueno, existe una. Entonces yo digo, bueno, pues, si les sobraron dos salas, o quizá dos salas podrían especializarse en otras áreas,
y regularse también ese tipo de juicios, pero para otras áreas, ¿no? Sin limitar. O sea, ok, la resolución exclusiva de fondo en materia fiscal y tributaria y las salas de resolución exclusiva de fondo para otras materias, ¿no? En donde pudiera obedecerse a la misma razón. El artículo 20 el 58, me parece que es el 5816 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece como características principales o principios rectores del juicio de resolución exclusiva de fondo Ajá. la oralidad y la celeridad. ¿Sí? Creo que esa oralidad y celeridad pues puede ser muy válida para otras materias. Entonces, creo yo que ese tipo de juicio llevado a cabo funciona para resolver el fondo de esas otras materias, como insisto, puede ser propiedad intelectual, algunos de las salas especializadas, por ejemplo, de las cuestiones ambientales, por ahí también tiene que ver con afores, pues pueden tener eh, la posibilidad de que el demandante haga valer puros agravios de fondo y que se resuelva con el principio de oralidad y celeridad. Me parece que no habría una razón válida para excluirlos, ¿no? Siendo materias que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creo que puede ser aplicable esos principios, que además son principios de modernización de la impartición de justicia, que es la oralidad y la celeridad, y que inclusive también los podemos visualizar por ahí en el juicio sumario, donde se hizo la abreviación, ¿no? Es un juicio más breve y no con tantos requisitos. También es un juicio que debe durar menos, 60 días idealmente. Entonces, creo que, digamos, si esa fue la idea del legislador al crear el juicio sumario, juicio de resolución exclusiva de fondo, pues es válido que se haga extensivo para otras materias, insisto, que pueden ser muy técnicas, como puede ser la de infraestructura de la calidad, la de propiedad intelectual y otras que deben estar por ahí, porque incluso, por ejemplo, la de adquisiciones y toda esta cuestión de contratos administrativos, que tiene una regulación muy específica. Si es opción del demandante elegir puros agravios de fondo, pues creo que sería valedero o válido que se tome en cuenta esa opción y que se le apliquen las virtudes que ya se demostraron que existen con el juicio de resolución exclusiva de fondo en materia fiscal. Me parece que sería una razón muy válida. Claro, fíjese que recuerdo de un asunto de CFE, digo, a propósito de materias que son pues especializadas, un asunto que intenté por un par de años o quizás 3 años, que en su ponencia, cuando era usted magistrado, pasara como un tema administrativo, y no pasó. Y bueno, la verdad es que no podía pasar porque pues CFE, según el artículo 3 de la ley federal de paraestatales, pues es una empresa productiva gubernamental, es decir, no es un servidor público, no es un funcionario público, pero a veces yo creo que la inercia nos lleva a intentar algunas acciones que era precisamente un tema de fondo, es decir, aquí era la competencia material de esta persona jurídica que no es precisamente un servidor público, ¿no? Pero como muchos años lo fue y luego nos vamos con la inercia, pues era un poquito difícil para entender esta parte para mí y hoy también creo que hay muchos funcionarios o muchos trabajadores de CFE que siguen sin darse cuenta que ya no son una paraestatal. Entonces, resulta muy interesante cuando hablamos de temas de resolución exclusiva de fondo, que en este caso sería una competencia material, que además no sé si este planteamiento podría entrar en el tema de resolución exclusiva de fondo, porque no estamos hablando de un pago o no pago,
que sería el fondo, sino de la competencia material, em, que me parece que no nos permite el juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ahí en el caso de la CFE, pues todo un vaivén, ¿no? Ajá, Porque hay que recordar que pues ahora es empresa productiva del Estado y la idea creo que era sacarla del ámbito administrativo y darle un carácter más mercantil que administrativo. Sin embargo, pues todavía tiene muchas actuaciones de carácter administrativo y así inclusive creo que por ahí se fue una contradicción de tesis, algunas demandas que se desecharon, estuvieron por no presentadas, tratándose de responsabilidad patrimonial en la CFE. Y creo que terminaron resolviéndose después de que yo salí, en el sentido de que sí era competencia del tribunal, pero con la CFE ha pasado desde que decía que sí la Corte, que sí era competente el tribunal, después que no, y después que sí, y después que respecto a ciertos actos, ¿no? Entonces ahí también está ese vaivén. Y yo creo que la competencia del tribunal, tratándose de actos de empresas productivas del Estado, yo creo que podría ser interesante porque no dejan de ser actividades estratégicas claro. y que como actividades estratégicas solo las puede desarrollar el Estado, en términos de la Monopólicas Constitución. también. Así es. En términos de Ajá, la Constitución, 25 y 28 son actividades exclusivas del Estado, ajá, ¿no? Y entonces, pues si son actividades exclusivas del Estado, creo que tendrían el carácter de autoridades administrativas, aunque ya por disposición de su ley ordinaria diga que son de carácter, los problemas son de carácter mercantil. ajá, En esencia, me parece que pudieran sí tener mucho de administrativo o de competencia del tribunal, ¿no? Que claro. inclusive se ha reconocido la competencia por afinidad. O sea, si no está expresamente señalada, pues es a lo que más se parezca. Y es el caso que acaba de suceder con esto de las empresas ubicadas en la lista de personas bloqueadas, que está regulada por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ¿sí? Pero que bueno, ya incluso se reformó la Ley de Instituciones de Crédito para crear un procedimiento administrativo al cual le van a aplicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y como consecuencia, pues va a ser competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución que se emita respecto a ese procedimiento. Pero eso es más bien como una competencia por afinidad, ¿no? Resultó que Ajá, era, bueno, no es competencia mercantil, no es competencia netamente administrativa. Bueno, ¿a qué se parece? Pues es más parecido a la competencia del tribunal. Se modifica la ley, porque además salió la jurisprudencia primero de la Corte, diciendo que si era jurisprudencia, digo, que si era competencia del tribunal, a los pocos días se reforma la ley, donde claro. ya dice que se aplica la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ajá. Entonces creo que esa es otra de las problemáticas, la competencia por afinidad que se ha ido dando al tribunal, ¿sí? Y, insisto, por ejemplo, este tema, este, aunque no es, quizá para resolución exclusiva de fondo, ya sería para otro tipo de juicio que me parece que también hacen falta en la ley, pero sí, vamos, en el caso que me plantea de las empresas estratégicas, me parece que sí, debiera ser competencia del tribunal, aunque por la disposición ordinaria de la ley se les llevó a materia mercantil, ¿no? Pero creo que sí debían, en esencia, por la esencia constitucional, sí debían ser competencia del tribunal. Sí, claro, claro, pues son empresas, además estratégicas, ¿no? Y como usted mencionaba, pues el 28 las tiene bien reguladas y bueno, pues entre ellas se me viene a la mente el IFETEL, que es tan especializado, tan trascendental, que tiene para revisar sus asuntos, pues, tiene un juzgado de distrito especializado en materia de telecomunicaciones. Y creo que aquí el tema de la especialización sí resulta muy importante, pero además trascenderlo, ¿no? Con los efectos que se le pueden dar con esta aplicación de lo que sería el juicio de resolución exclusiva de fondo para materias que no sean tributarias o fiscales, porque
pues, ¿dónde está el criterio de no aplicabilidad, no? Es decir, ¿por qué bajo un test de razonabilidad lo dejaron fuera? Entonces, creo que sí me parece muy interesante cómo lo plantea, cómo sería ampliar esta tutela efectiva del Estado bajo el esquema del 17 constitucional. Y por último, quiero solicitarle que nos platique de la causal de nulidad especial prevista para todos los juicios, pero además también de las posibles resoluciones que se pueden solicitar en, a través de la demanda contenciosa administrativa, porque hay como una idea muy diseminada, eh, por lo menos en mis estudiantes de la universidad, que piensan que es un juicio de nulidad y no solo es un juicio de nulidad, es un juicio contencioso administrativo que tiene una amplitud muy interesante. ¿Qué nos puede platicar, por favor? Y yo creo que ahora sí que el término juicio de nulidad se quedó como un término coloquial, porque efectivamente el juicio contencioso administrativo, anteriormente el juicio de nulidad, que así se regulaba en Ah, el Código Fiscal de la Federación, pues era nulidad cuando la competencia del tribunal era precisamente fiscal y su labor llegaba a ser eso, se declara la nulidad de la resolución impugnada, quizá para el efecto de que se emitiera otra, y hasta ahí llegaba, ¿no? Pero con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establece la posibilidad de sentencias de condena. Y entonces ya no nada más es declarar la nulidad de la resolución, sino reconocer, y así lo dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reconocer el derecho subjetivo de un particular o de un demandante para que se le dé algo o se le reconozca algo. Y el caso típico, pues, es el de las devoluciones, ¿no? Y que inclusive, pues, en mi opinión, este, todas las devoluciones debían ser resoluciones de fondo. Todas las sentencias en las que se plantea la devolución debían ser de fondo, porque la ley dice que se tiene que analizar la existencia del derecho subjetivo a esa devolución. Entonces, se tiene que analizar la existencia de ese derecho subjetivo a la devolución, pues ya se analizó el fondo. En todo caso, lo que tendría que hacerse es condenar a la autoridad para que se proceda a la devolución y claro. no como lo hacemos, que se señala que es para que la autoridad vuelva a estudiar, ¿no? Es precisamente, la idea es sentencia de condena. Pero volvemos a esa situación, o sea, no solamente es la materia tributaria o fiscal, existen otras áreas en las que, vamos, por ejemplo, hay hasta de cuestiones arqueológicas, ¿no? En donde se pintó, por ejemplo, alguna vez una casa, se pintó o se arregló de otra forma y resulta que tenía valor histórico conforme a la ley de este tipo de cuestiones arqueológicas, de monumentos arqueológicos e históricos. Y bueno, ¿qué era lo que se pretendía? Pues una, que se declarara la nulidad de la resolución que decía que era una propiedad de valor histórico, y dos, pues que se condenara a la autoridad a que si ya había modificado o tirado esa modificación, pues la repusiera, ¿sí? O tratándose precisamente de que se haya quitado puede ser cuestión administrativa, que se haya quitado, como se hizo por ahí, se han quitado árboles, ¿no? Para hacer alguna construcción de carreteras. No se puede pedir que se condene a la autoridad a que se vuelva a plantar los árboles. En ese sentido, no es una nulidad, nada más, ¿no? Es, digamos, como en materia civil, que se pide alguna. O sea, por eso funciona la demanda y la reconvención, Claro. ¿no? Digamos, al reconvenir se está haciendo una petición. O sea, no solamente pido que me divorcies, juez, sino que también condenes a la persona, sea mujer u hombre,
a que pague tanto de devolución. Incluso ahora podría ser hasta una, ¿cómo se llama? Pensión alimenticia indemnizatoria, ¿no? Es lo que por ahí se maneja ahora. Páguele todo lo que no le pagaron en el tiempo que estuvo casado. Entonces, todo ese tipo de situaciones no son una característica de un juicio que de simple nulidad, ya va más allá, y por eso es un juicio en el que hay sentencias de condena, y por tanto se dice ya en la propia ley orgánica del tribunal que es un juicio de plena jurisdicción. Claro. Eso de plena jurisdicción todavía creo que no aterriza todo porque pues no se puede hacer básicamente el cumplimiento sustituto, ¿no? Incluso la queja, en su caso, la verificación del cumplimiento de las sentencias llega a un tope donde ya no se puede más que comunicar al superior jerárquico o al órgano interno de control para que proceda. Pero bueno, así lo dice la ley, de que es un tribunal de plena jurisdicción, y entonces implica no solo nulidad, sino otro tipo de prestación. Y bueno, respecto a la causal de nulidad, en el juicio de resolución exclusiva de fondo se prevé la causal de nulidad en donde, pues posiblemente sin, digamos, eh, se demuestra que hubo ciertas irregularidades o insuficiencias en el agravio hecho valer por el demandante, eh, pero, o sea, el acto administrativo demuestra que sí incurrió en algunas ilegalidades el demandante, pero que no hubo perjuicio, no se causó perjuicio a la autoridad. Y en ese caso, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, se permite reconocer esa situación y decir, mira, pues sí, efectivamente, eh, el actor incurrió en estas ilegalidades, estas irregularidades, pero no resultó ningún perjuicio para ti. Y como no resultó ningún perjuicio para ti, pues entonces voy a declarar la nulidad de tu resolución. Creo que esa es una visión muy, muy especial que no se hace extensiva en otro tipo de juicios que no sean los de resolución exclusiva de fondo. Y creo que sería válido que se llegara a esa conclusión, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es el perjuicio que se te causa a ti, autoridad, con esta actuación del demandante? Porque no me demuestras, no se demuestra en este caso que haya habido un perjuicio para ti. Entonces, no voy a reconocer la validez de un acto que no significó ningún perjuicio. Ahí creo que hay un avance, inclusive en el aspecto de nulidad, ¿no? O sea, nos vamos a declarar nulos actos porque no hubo perjuicio real para la autoridad. Así como, por el contrario, se reconoce que existen ilegalidades no invalidantes, bueno, pues hay que reconocer que hay actos ilícitos, pero que no trascienden en ningún perjuicio a la autoridad. Y que, pues entonces, para hacer justicia, valdría la pena decir, se declara la nulidad de este acto porque pues no resultaste perjudicado para nada. Se cometieron violaciones formales, pero hasta ahí. ¿Sí? Entonces creo que valdría la pena explorar esa causa de nulidad que existe en el juicio de resolución exclusiva de fondo para otros juicios en otras materias que se tienen que tramitar en otro juicio. Bueno, pues qué interesante esta ampliación de la posibilidad que tenemos en el tema del juicio de nulidad. Insisto, así lo conocemos. Así se conoce. Así venía en el Código Fiscal que fue emitido en 1981, el Código Fiscal. Luego le derogaron toda la parte. Venía en el 208, si mi memoria todavía funciona, del 208 en adelante venía toda la regulación de la materia contenciosa administrativa, se llamaba pues simplemente Código Fiscal, la parte esta contenciosa del Código Fiscal, eh, que yo creo que todavía se arrastran esos vicios donde, perdón, donde se regulaba solo la materia fiscal, la materia tributaria, y no se tenía una tutela amplia
para los temas administrativos. ¿Sí? Entonces, creo que sí es importante resaltarlo por los efectos que se puede advertir, ¿no? Pero bueno, Así es. maestro Mario, qué gusto haber contado con su presencia el día de hoy. Eh, para concluir el programa del día de hoy, ¿le gustaría aportarnos algún tema de cierre precisamente de esta tutela efectiva en la impartición de justicia que tiene el Estado como facultad? Em, ¿Qué nos podría dar como cierre? Sí, bueno, creo que están dos temas, bueno, un tema por ahí, aunque tiene dos vertientes o dos materias, cuando menos visualizadas. Yo creo que existe la necesidad de reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ajá. creando ahora procedimientos sumarísimos. ¿Sí? Ya está el sumario, pero ahora necesitamos sumarísimos porque resulta que la cancelación de sellos digitales Uf, y ahora, por ejemplo, el procedimiento de donde se lista a una persona en las personas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera, uf. que tiene un procedimiento que se resuelve rápido, pero cuya impugnación pues se va a ir a juicio ordinario, porque no cabe en el juicio de resolución exclusiva de fondo ni en el sumario. Se va a ir al ordinario y pues creo que en el ordinario ya sabemos que 4 o 6 meses y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, Magistrado, sí, yo creo que en este concepto deberían entrar los bloqueos de cuentas, porque luego el amparo dice que hay que agotar el principio de definitividad, es decir, una vez que agotes el medio de defensa, interpones el amparo, pero pues ya el tiempo que se lleva, 6, 8 meses, pues resulta exorbitante, ¿no? Entonces, sí, eh, termina siendo inoperativo el principio de impartición de justicia porque no te dan una justicia pronta y expedita en ese tema, ¿no? así es, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, finalmente, ya no aportación, sino aclaración. Este, Todas las expresiones que he dado hoy, pues son a título personal, no son la opinión del tribunal. Creo que al contrario, muchas de esas no les gustarán. Pero bueno, ahorita no soy magistrado y además las opiniones son académicas. Espero que así se tomen. Sí, y me da mucho gusto haber estado con usted y con No, todas las personas que nos estén viendo. sí, sí, le agradecemos, entendemos muy bien su postura, siempre muy respetuoso de, de, de las líneas entre la academia y cuando estaba ejerciendo como magistrado. Sabemos que esta línea tan fina que hay que cuidar, em, pero me parece que son muy interesantes estos conceptos que nos ha planteado el día de hoy y estas posibilidades que nos llenan de más posibilidades em, para una defensa adecuada de los contribuyentes. Por lo menos yo así lo visualizo, ¿no? Es decir, desde mi trinchera, que es la defensa del contribuyente, veo que es muy interesante tener estas herramientas ampliadas, digamos ya un tema de procedimiento contencioso muy afinado que nos permite pues tener un resultado seguramente más favorable para quien interponga esta demanda. ¿Sí? Pues quiero reiterarle mi agradecimiento por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Aquí tiene las puertas abiertas para cuando guste volvernos a acompañar. Nos daría muchísimo gusto. Igualmente quiero darle las gracias a las personas que nos escuchan y que amablemente nos ven cada 15 días. Recordarles que si este repositorio les ha gustado, pues nos pueden dar su manita arriba y si no les ha gustado, pues su manita abajo, pero que nos dejen la expresión de lo que les ha parecido. También agradecer a Tax Editores y a la revista Práctica Fiscal, que ya seguramente está el día de hoy
en las librerías de más prestigio en toda la República. Y pues no me resta más que decirles muchas gracias. Yo soy Jesús Reynoso, un analista de temas jurídicos, una persona interesada en que se promueva la cultura fiscal y que tengan un excelente inicio de quincena. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien.